¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación, espacio del gran maestro Uriarte y de mi persona. ¿Cómo está, mi querido maestro? Encantado de estar con usted y para hablar de este tema que usted sabe mucho y yo lo escucharé. No, maestro, cuando éramos todos chamacos, estamos hablando de que teníamos todos 20, 21 años, apareció una película que nos conmovió a todos, que se llamaba Sacco y Vanzetti, ¿sí? Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, que los incultos como yo siempre hemos mezclado con los mártires de Chicago, que son otra cosa. Pero estamos hablando de un momento norteamericano muy peculiar de los años 20. Un impulso de inmigrantes, un impulso de obreros, y era algo muy peculiar porque Sacco y Vanzetti no eran inocentes. Ellos participaron en un asalto, robaron alrededor de $15,000 de la caja de una compañía, que pues, era un dineral en aquel tiempo, y los agarraron portando armas. O sea, inocentes no eran, pues porque no podemos partir de que de que ellos eran víctimas. No, eran parte de una banda que luchaba para tener orden social o provocar un nuevo orden social, pero después todo se convirtió en un gran problema político. Y de ahí salió esta imagen mítica de Sacco y Vanzetti, maestro. Sí, profesor, nunca se probó No, que jamás. ellos hayan sido los asesinos ni que asaltaron la fábrica de zapatos. Pero hay dos casos. Bueno, ahí se conjugan la falta del debido proceso. Falló todo. Todo. Falló el debido proceso. Fue patente el miedo al que reivindica sus derechos en una época muy complicada y de mucha explotación en Estados Unidos. La época 20. del miedo rojo, le El llaman en miedo Estados rojo. Unidos. Es el odio a la migración, a los migrantes, y también, si puede, tocaremos, es el producto de la unificación italiana mal hecha, como fue en 1870. Por Garibaldi. Donde, sí, y Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele. Y sobre todo de dar trato igual a desiguales, como se hizo en Italia. Pero en fin, ya llegaremos a eso. Ahora, Fíjese, maestro, perdón, interrumpí, sigue. No, lo de Sacco y Vanzetti son 2 episodios. A finales de 1919 hay un asalto, un intento de asalto y intento de homicidio. En las zonas de Boston, son bostonianos. Sí, exacto, en un lugar que se llama Bridgewater. Boston, conservadores, sí. de familias y rancia aristocracia. Y le echan la culpa a Bartolomeo Vanzetti. Bartolomeo Vanzetti era un trabajador en una fábrica de zapatos. Ahí trabajaba de zapatero. Y después lo condenan, etcétera, pero después viene este asalto a la caja de la zapatería, donde matan al cajero y se llevan estos 15, 17 mil dólares, que era pues, para pagar la nómina, era un mundo de dinero en aquella época, y un juez culpa a Nicola Sacco, pescador, y Bartolomeo Vanzetti, un trabajador, un zapatero, y los culpa a muerte. Pero fue un juicio... El juez se llamaba, era famosísimo el juez, Webster Thayer. Claro. O sea, era de estas vacas sagradas de la justicia norteamericana. Sí. ¿Sí? Por eso es tan importante el caso. Aparecen puros grandes personajes, maestro. Sí. Thayer y él, lo que se discute en la corte no es, bueno, en el lugar donde se hace el juicio, no son las pruebas. No son las pruebas, no son los hechos, sino se discute sobre el anarquismo. Y todos los interrogatorios son para conectar a Sacco y Vanzetti con el movimiento anarquista. Ellos lo niegan al principio y después toma un abogado extraordinario, Fred Moore. Ese fue Fred fíjese que levanta al mundo. Eso fue que lo menciona. Fred Moore era un hombre que defendía a muchos trabajadores. Pero él acepta y dice, vamos a llevar el caso, y como a estos les importa muy poco si alguien robó o no robó, él acepta llevar el caso desde el punto de vista político. Sí. Y mete el concepto político en la corte. Sí. Y es por eso que Thayer y Moore tuvieron grandes alegatos. Eran tiempos donde la justicia valía la pena, maestro. Y movilizó a Estados Unidos y a todo el mundo este juicio. Y Fred Moore se defendió hasta con los dientes de un juez que no necesitaba ser corrupto, como ellos decían. Sí. Si lo que quería era mantener el orden de un sistema norteamericano contra una bola de, vamos a llamarle, mugrosos inmigrantes,
porque no era lo mismo Sí. un inmigrante italiano que los inmigrantes de apellido alemán, Los escoceses, polaco, bueno, los escoceses se le fue muy mal, que estaban irlandeses todos le fue ahí, mal. ¿sí? Y ahí a Fred Moore le cuesta mucho trabajo, pero es un movimiento de carácter de lucha contra inmigrantes italianos. Y el fiscal era alemán, Katzmann. Sí. Sacco y Vanzetti habían negado en un comienzo del juicio ser anarquistas. Y con Moore viene lo que usted dice. No, reconocen que son anarquistas y ahí viene toda la discusión. Es una discusión, en el juicio es una discusión política. Es una discusión política, es una argumentación política. Y cuando los condenan, bueno, dice Moore, bueno, doy una recompensa a quien dé con los asesinos y los asaltantes. Y ahí es donde Sacco y Vanzetti dicen, no, eso va contra el ideario anarquista, nosotros no queremos delatar a nadie y que nadie se delate. Y ahí rompen y son condenados a la silla eléctrica y viene la apelación por otro gran abogado, por Thompson. Ese le da la vuelta. Le da la vuelta y va por lo procesal y exhibe el sistema de justicia en los Estados Unidos de una manera impresionante. Testigos comprados, declaraciones falsas. Creo que presenta 7 apelaciones y ninguna progresa, maestro. No pasó nada. El problema no es con los asesinos, el problema es con los migrantes y los anarquistas. Fíjese, y todo maestro, esto que pueden alterar el status quo en aquella época. Hay un libro apasionante que se llama La pasión de Sacco y Vanzetti que escribió Howard Fast, que tiene grandes biografías. No a la altura de Zweig o de Emil Ludwig, esos son los grandes de la biografía, pero Howard Fast tenía un gran libro y en ese libro hay 2 momentos que son notables, donde Fred Moore avienta una gran capacidad de discursiva y de retórica y acaba diciendo que el sillón de los acusados es el lugar más limpio de esa corte y un griterío del juez de Thayer que inclusive lo estaba metiendo a la cárcel por ese comentario. Y otro comentario de William Thompson, cuando el mismo juez Thayer le dice, ¿está usted insinuando que los Estados Unidos no es un país legal, que la corte no es esto y que esta sala de justicia no es equilibrada y balanceada? ¿Está usted insinuando esto? Y Thompson, parado, le dice, es exactamente lo que pienso. Y como él dijo lo que pienso, no podía ser acusado. Si hubiera dicho, claro, es lo que creo. Es lo que hay. No, él lo dijo, que existe. es exactamente lo que pienso. Esa gran frase dejó amarrado al juez. Sí. Maestro, a pesar de todo lo severo, de lo brutal, la justicia tenía otros tamaños que lo que está pasando ahora. Y me quedo dando vueltas lo que decía usted de que no era inocente. Sí, probablemente ellos fueron y hemos construido, pero es un, no es un mito. No es un mito. Es una gran utopía, una esperanza. Y un reclamo a los juicios injustos, a los juicios en contra no de los hechos, sino a la ideología o al origen de la persona. O sea, se les condenó por anarquistas y se les condenó por migrantes italianos. Pero hay estudios de balística que posteriores, se han hecho muchos, se hicieron más de 100 estudios ordenados por el gobernador de Massachusetts, que estaba muy preocupado por esto, que movilizó, aquello se fue el mundo, movilizó maestro. al mundo. Pero son producto de la migración italiana y de una mala unificación de Italia. Bueno, maravillosa, pero que tuvo el gran error de poner impuestos parejos a todos. Había que financiar la unificación de Italia, sí, claro. Ponen impuestos parejos. Entonces, todo el Mezzogiorno, que son el sur, campesinos y obreros y todo eso, a pagar impuestos, se van de Italia. Antes se iban... Viene una hambruna, maestro, que provoca la gran migración italiana a Sudamérica. Sí, a Argentina. A Venezuela, a Chile. Sobre todo Argentina y Brasil, sí. Claro, y de ahí, por supuesto, Argentina se benefició. Y los argentinos dicen que Italia es un país lleno de argentinos. Ellos descendieron de los barcos, nosotros de los aztecas. Messi, Maradona y los... bueno, Barenboim es judío-palestino. Es judío-palestino. Pero la migración argentina hizo mucho. Y ya conversaremos. Maestro, de ahí salieron el River Plate y el Boca. O sea, que es algún día un sueño que yo quiero tener. Ir a ver un juego de esos. Sí. Porque como lo cuenta Alessandro Barico, debe ser una verdadera locura. Pero regresamos.
sale esta película, maestro, y yo recuerdo una escena memorable de Nicola Sacco caminando hacia la silla eléctrica, porque mueren en la silla eléctrica, en el 27. con la música de Ennio Morricone, cantada por la gran, el apóstol de la libertad en Estados Unidos, en la música que era Joan Baez, que se llama Here's to You, ¿sí? Y que conmovió a todo el cine y todos llorábamos. Y esa música sigue siendo bellísima, maestro. Sí. Era un gran cine, pues. Cine político. Cine político sin caer en la propaganda. Exactamente. En mi opinión. Y el caso es calcado, digo yo, opino, para no caer en opino, que es el trumpismo revivido. Bueno, el trumpismo es eso de 1920 contra los migrantes a lo que quiso hacer Trump. Condenarlos por los inmigrantes son que violadores, drogadictos, ladrones, etc. Eso es lo que piensa una parte de la sociedad ignorante de los Estados Unidos. Y cuando les llegan en 1900 2 millones de italianos, ya habían llegado a 300,000 en 1880, 600,000 en 1890 y le llegan 2 millones en 1900. Gente que llega a trabajar, pues gente los que llega a italianos trabajar, campesinos porque no podían. Construyeron una América. Sí, y entonces la reacción es esa. Es lo mismo que ocurre más o menos con el trumpismo. Creo que el concepto de tenerle miedo a lo ajeno es lo que siempre nos ha movido. A lo diferente. Sí, exactamente. Y hay una frase de un psicólogo, creo que es Adler. Dice, los graves problemas de un ser humano nunca desaparecen, siempre están dormidos. Y con un simple ruidito vuelven a despertar. Y cuando despiertan, tienen las mismas emociones. Las emociones de un pueblo que siente que estos migrantes italianos son así, son las mismas emociones que están manejando ahora. Nada más que lo que ha cambiado es la rudeza, la barbaridad y el pisoteo de las libertades, maestro. Qué gran cita, profesor, qué gran cita, porque es lo que estamos viendo ahora en el propio Italia. Italia, que manda millones y millones a Estados Unidos, ahora un líder. Salvini sale, vamos contra los inmigrantes son causantes de la ruina de Italia. Oiga, señor, meta la cara de vergüenza debajo de la mesa. Sí, Italia fue un país de migrantes. Un país de migrantes que ha llenado, afortunadamente, en la mayoría de los casos, positivamente, a América y también parte de África, con gente que salió de sus países. Y ahora viene el señor Salvini a decir, fuera los inmigrantes de Italia. Por favor, nada más que esa es la lógica, la que usted señala. Ese animal dormido está despertando. Ese animal del odio, ese animal del rechazo a lo diferente porque atenta contra lo mío. Qué mala época, profesor. Maestro, gracias por el programa. Y solamente quiero decir, para cerrar, justicia y libertad seguirán siendo 2 palabras sacras. No hay que mezclarlas nunca, ni con la política, ni con la ideología, porque esas 2 palabras están hechas para salvaguardar el espíritu sereno de los seres humanos. Maestro, muchísimas gracias. Qué gusto de oírlo, profesor, y de conversar con usted. El próximo sábado. Nos vemos aquí, en Punto de Fuga, un espacio de conversación.